En este video vamos a continuar con el tema de tablas de frecuencia para variables cuantitativas. En la clase anterior vimos cómo vamos a realizar el análisis de una variable cuantitativa, puede ser discreta o cuantitativa continua, pero aquí la condición es que esta variable puede tomar muchos valores. ¿Qué es lo que vamos a optar por hacer? Trazar una tabla de frecuencias con datos agrupados en clase. Quiere decir que ahora en nuestra tabla cada fila no va a representar un valor diferente que haya tomado esa variable, sino va a englobar o a agrupar un conjunto de valores. ¿Qué vamos a aprender a hacer en este video? A obtener las medidas representativas a partir de esta tabla de frecuencia con datos agrupados en clase. En un siguiente video vamos a aprender a que a partir de esta tabla podamos trazar un diagrama o una gráfica, que para este caso es válido el histograma, el polígono de frecuencias y la ojiva. En la clase anterior ya vimos cómo trazar la tabla de frecuencia para variables cuantitativas en donde los datos pueden tomar muchos valores. La variable que estamos analizando son los promedios de qué población de los alumnos de sexto semestre del CETIS 91. Se realizó ese muestreo, por lo tanto, los resultados que obtengamos de este análisis van a ser estadísticos. Es una variable cuantitativa, en este caso continua, y además nos podemos dar cuenta que la variable tomó valores desde 6.9 hasta 9.7. Como es un rango amplio de valores, o sea que puede ser 6.9, 7, 7.1, 7.2, 7.3, así sucesivamente hasta 9.7, no conviene realizar una tabla en la que cada una de las filas sea un valor diferente. Quedaría una tabla demasiado extensa que no se presta mucho o no es muy fácil obtener a partir de ella el análisis del comportamiento de esta variable. Es por eso que realizamos la tabla con datos agrupados en clase. Ya vimos en la clase anterior que tenían que ser para este estudio 8 clases, que el rango de clase era de 0.4. Calculamos la marca de clase, que es el valor representativo de la clase. Calculamos tanto las frecuencias como las frecuencias acumuladas. ¿Qué es lo que sigue a partir de aquí? El cálculo de medidas representativas. Y las primeras medidas que vamos a obtener son las medidas de tendencia central. Vamos a iniciar con la media aritmética. En este caso, como lo indica el estudio, es un muestreo, entonces el símbolo que vamos a utilizar para la media aritmética es X barra. Ya sabemos, tenemos que sumar desde el primer dato hasta el último dato, y el dato va a ser en este caso XY. ¿Qué dato vamos a tomar como dato de la clase? Pues nuestra marca de clase. Ya lo aprendimos en clases anteriores que al estar en tabla de frecuencia, en lugar de sumar dato por dato, multiplicamos el dato por la frecuencia y lo dividimos entre el total de datos. Para eso nos vamos a apoyar de la siguiente columna de nuestra tabla de frecuencias para realizar las sumas parciales y llegar así a esa media aritmética. Vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Quiere decir que en esta clase, si los datos van de 6.9 a 7.3, no hay necesidad de que yo me regrese a los datos como los tenía al inicio y sumar uno por uno. Entonces, a partir de la clase, lo que voy a hacer es utilizar la lógica. Si los datos van de 6.9 a 7.3, en promedio esos datos valen 7.1. Yo sé que algunos fueron menores y algunos mayores, pero esa es la cantidad representativa de estos datos. Marca de clase por la frecuencia. Entonces, si cada dato vale en promedio 7.1 y hubo 7 datos, en lugar de sumar 7 veces 7.1 más 7.1 más 7.1 así, multiplico 7.1 por 7 es 49.7. Siguiente, 7.5 por 7, 52.5.
79 por 34, 268.6. 83 por 29, 240.7. 87 por 21, 182.7. 91 por 17, 154.7. 95 por 15, 142.5. 99 por 1, 9.9. Ya tengo las sumas parciales aproximadas. Algo importante que debemos tomar en cuenta es que el promedio que vamos a obtener a partir de una tabla de frecuencias con datos agrupados en clase va a ser un poco diferente al promedio que hubiéramos obtenido sumando dato por dato. ¿Por qué razón? Porque aquí no estamos tomando en sí el valor de cada dato, sino el valor de la marca de clase. Y sabemos que la suma de 7 veces 7, 1, no es lo mismo que si hubiéramos sumado los valores reales que hay dentro de esta clase. Realizo la suma de todas estas cantidades para conocer la suma total de esos 131 promedios y es 1101.3. Ya que tengo esta suma, le escribo aquí 1101.3 entre el total de datos, que son 131 datos, perdón. Lo lógico sería que si los promedios van de 6,9 a 9,9, entonces el promedio de todos ellos se encuentre como a la mitad, como en 8 punto y tantos. Eso me sirve para darme una idea si mi resultado es lógico o no es lógico. Si de resultado me da un resultado 6.9 o 7.1 es ilógico, cuando el 7.1 se encuentra al inicio y solamente 7 datos se encuentran entre esos valores. Entonces así es como me puedo dar una idea de si mi resultado por lo menos tiene lógica o no. 1101.3 entre 131 es 8.406. ¿Hasta dónde voy a redondear? Un decimal más que los datos. Si los datos tienen un decimal, o sea, si los promedios me los dieron con un decimal, entonces el promedio lo voy a tomar con 2, 8.41. Ese es el promedio de estas calificaciones o de estos promedios obtenidos. La media aritmética es de 8.41. Sigo con la mediana. Para calcular la mediana, lo primero que tengo que hacer es ubicar cuál sería la clase mediana. O sea, cuál de todas estas clases contiene el valor que está en el 50% de los datos. Para eso me fijo en la frecuencia relativa acumulada y veo en qué intervalo queda el 50%. En la primer clase llegué al 5%, en la clase 2 al 10%, en la clase 3 al 36%, en la clase 4 llegué al 58%, entonces quiere decir que la clase 4 abarca todos los valores desde 36.64 hasta 58.77. Aquí dentro de estos valores de 8.1 y 8.5 se encuentra mi mediana, entonces yo la voy a identificar a toda esta fila como la clase mediana, CME. Y la fórmula me dice que para calcular la mediana tengo que escribir el límite inferior de la clase mediana. Me fijo, límite inferior de la clase mediana es 8.1. 8.1. A eso le voy a sumar el total de datos entre 2, 131 entre 2, menos frecuencia acumulada de la clase anterior. Si la clase mediana es la clase 4, 4 menos 1 es 3. Entonces en la clase anterior me voy a fijar cuál es la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada es
48. Eso lo divido entre la frecuencia de la clase mediana. Frecuencia absoluta de la clase mediana es 29. Y todo eso por el rango de la clase. Si ustedes tienen la tabla, ustedes no la construyeron y la tienen ya como tal, ¿cómo puedo calcular rango de clase? Es límite superior menos límite inferior. 7.3 menos 6.9. Cada clase abarca 0.4. ¿En qué orden voy a hacer esas operaciones? Lo hago en este orden. Primero 131 entre 2, a lo que me dé le resto 48. El resultado de esa resta lo divido entre 29. Ese resultado lo multiplico por 0.4 y al último ahora sí le sumo 8.1. Siempre el valor que dé en la mediana tiene que ser un valor dentro del intervalo de esa clase. Quiere decir que de mediana me tiene que dar entre 8.1 y 8.5. Vamos a calcular exactamente qué dato se encuentra en el porcentaje 50%. Entonces, si hacemos correctamente estas operaciones, el resultado me da 8.34 y sigue un 1, entonces lo voy a dejar como 8.34. Voy a borrarlo y volverlo a escribir porque ese 4 parece 9 y se pueden confundir. 0.4 y es 8.34. Esa sería la mediana, es exactamente el valor que se encuentra a la mitad de esta distribución de frecuencias. Ese es el promedio para el cual el 50% de los promedios es menor y el otro 50% es mayor a esta cantidad. Vamos a seguir ahora con la moda. Para nuestra moda lo que vamos a hacer es ubicar cuál es la clase modal, o sea, cuál es la clase que tiene mayor frecuencia. Me fijo y la clase que tiene mayor frecuencia es la clase 3. Entonces, esta clase la voy a llamar clase modal. ¿Por qué? Porque dentro del 7.7 y el 8.1 va a estar mi moda, clase modal. Y la fórmula me dice, el resultado va a ser límite inferior de la clase modal, 7.7. Más diferencia 1. De 1 dice diferencia 1. ¿Cómo voy a calcular diferencia 1? A esta frecuencia le resto la anterior, esa es la diferencia 1. 34 menos 7 es 27. Entonces esa sería mi diferencia 1. 27 más diferencia 2. La diferencia 2 es la diferencia que existe o resta entre esa frecuencia y la siguiente. Diferencia 2. 34 menos 29 es 5. Y eso lo voy a multiplicar por el rango de clase. Tomo cualquier clase. Límite superior, le resto límite inferior. 9,3 menos 8,9 es 0.4. Quiere decir que cada clase abarca 0.4 o 4 décimas. Ahora sí, ¿de qué manera lo voy a hacer? Primero sumo 27 más 5 es 32. Entonces divido 27 entre 32. Lo que me dé lo multiplico por 0.4 y el resultado le voy a sumar 7.7. Lo mismo que pasaba con la mediana. Para la moda me tiene que dar un valor que esté dentro del intervalo de la clase. Quiere decir que la moda va a ser un valor entre 7,7 y 8,1. Si me da un valor fuera de este intervalo, algo hice mal en mi fórmula. El resultado es 8.037, que redondeado a 2 decimales sería 8.04. Esa sería la moda de los datos. Repito, ¿por qué 2 decimales? Porque los promedios me los están dando con un decimal.
y recuerden que las medidas representativas tienen que ser todavía más exactas que los datos. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? A un decimal más. Si los datos tenían hasta décimos, mis resultados los dejo con centésimos. Algo que puede dificultarse en la moda es cuando tengo varias clases que se repiten la misma cantidad de veces. Por ejemplo, que esta también se hubiera repetido 34 veces. Entonces tengo moda 1 y calculo la moda 1. Y después moda 2 y vuelvo a hacer la misma operación, pero ahora tomando esta clase como clase modal. Entonces puede haber varias modas si hay dos clases que se repiten la misma cantidad de veces y son las que más se repiten, entonces calculo 2 veces la moda aplicando esta fórmula. Otra situación que se pueden encontrar. Imagínense que esta clase es su clase modal. ¿Cómo calcularían la diferencia 2 si no hay clase después? Si no hay clase después, tomen la frecuencia de la clase que está después como 0 y la diferencia 2 sería 34 menos 0. Igual, si su clase modal fuera, por ejemplo, esta clase, ¿cómo van a calcular la diferencia 1 si no hay clase anterior? Pues tomen en cuenta que antes hay 0 datos. Entonces así calcularían la diferencia 1 y diferencia 2 cuando su clase modal es la primera o la última. En este caso no existió ese problema, nuestra clase modal estaba intermedia. Ya vieron cómo se obtiene media, mediana y moda a partir de la tabla de frecuencias con datos agrupados en clases. Siguiente medida de posición que podemos calcular siguiente medida representativa son las medidas de posición. Las medidas de posición van a tener una fórmula muy similar a la fórmula de la mediana. Lo único que va a cambiar, voy a calcular un percentil. Va a cambiar cómo voy a calcular la posición de ese percentil. Para calcular la posición de la mediana era n entre 2. En este caso, para calcular la posición del percentil, acuérdense que es el número de percentil por el total de datos entre 100. K por n entre 100. Es lo único que cambia. Si se dan cuenta, todo lo demás es exactamente igual. Por ejemplo, si quiero calcular el percentil 35, lo que tengo que hacer es primero ubicar en qué clase se encuentra la posición 35% o el 35% de los datos. Hasta aquí llego al 5, hasta aquí al 10, aquí llego al 35. Entonces quiere decir que el 35% de los datos se encuentra dentro de esta clase. Le voy a llamar clase percentil, CP. ¿Cómo voy a calcular el percentil? Dice límite inferior de la clase percentil. Límite inferior 7.7 más K por N. K es el número de percentil. ¿Qué número de percentil tengo en este caso? 35 por N, que es 131 entre 100. A eso le voy a restar frecuencia acumulada de la clase anterior. Si la clase percentil es la clase 3, entonces ahora me voy a fijar en la clase 2. 3 menos 1 es 2. Frecuencia acumulada 2. Quiere decir que la frecuencia acumulada de la clase 2 es 14. Y eso lo divido entre la frecuencia absoluta de la clase percentil. Frecuencia absoluta de la clase percentil es 34. Y eso lo voy a multiplicar por el rango de la clase. Rango de la clase, que es 0.4. Y el percentil 35 me da igual a 8.074. Lo mismo que con la mediana y con la moda, el valor del percentil tiene que ser un valor
entre 7, 7 y 8, 1, entre el intervalo de la clase. ¿Cuál es la lógica? Si terminando la clase, o sea, si llegando al 8.1 ya llevaba el 36% de los datos, quiere decir que el 35 está un poco antes de 8.1, no va a estar muy lejos de 8.1. En este caso, redondeado a 2 decimales, 8.07 sería mi percentil 35. Otro ejemplo, por ejemplo, vamos a calcular el decil 6. Lo voy a poner con otro color para que después no se confundan entre por qué cambió la clase percentil en un ejercicio y en otro. En este caso, decil 6 lo convierto a percentil, 6 por 10 sería el percentil 60. Ocupo la misma fórmula, entonces ubico en dónde esté el 60% de los datos se encuentra en esta clase. Esta clase inicia después del 58.77 y termina en el 74.80. Quiere decir que en ese caso esta sería la clase percentil. Fórmula dice límite inferior de la clase percentil, límite inferior es 8.5. Más K por N sería 60 por el total de datos entre 100 menos la frecuencia acumulada de la clase anterior. Si mi clase percentil es la 5, entonces me regreso, voy a la clase 4. ¿Qué frecuencia llevaba acumulada? Llevaba acumulada la frecuencia 77. Eso lo divido entre la frecuencia absoluta de esa clase percentil. Frecuencia absoluta es 21 y eso lo multiplico por el rango de la clase, por 0.4. ¿En qué orden se hace? 60 por 131, lo que les dé lo dividen entre 100. Ese resultado se le resta 77. Al resultado de esa resta se divide entre 21. A eso lo multiplico por 0.4 y al último a todo eso le sumo 8.5. El resultado que me da es 8.530. Entonces se deja en 8.53. Verifico que realmente ese valor esté dentro de la clase percentil y así es. Ahí se encuentra en la clase percentil. ¿Por qué se encuentra pegado al 8.5? Porque acuérdense que esta clase empezó en el 58.77%. El 60% está bien pegadito al 58.77%. Entonces, por eso empieza, el percentil 60 está seguidito de 8.5. Está ahí luego iniciando la clase el 60%. Y así es como calculamos nosotros nuestras medidas de posición a partir de una tabla de frecuencias agrupadas en clases. Por último, ¿qué nos faltan? Nuestras medidas de dispersión. Medidas de dispersión, en este caso vamos a calcular desviación media, desviación estándar y varianza. Ya sabemos nosotros, al igual que en las tablas de datos cuantitativos donde no agrupamos, tenemos que multiplicar la resta del dato menos la media aritmética, le calculo valor absoluto y lo multiplico por la frecuencia. Lo mismo, pero ahora elevado al cuadrado. Calculo la dispersión o la desviación del dato y la media aritmética, nada más que ahora lo elevo al cuadrado y ese resultado lo multiplico por la frecuencia. Recordemos que el promedio nos había dado 8.41. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir valor de la clase, la marca de clase 7.1 menos 8.41. Lo que les dé, recuerden que de negativo o positivo, solamente tomo el valor absoluto. Quiere decir que solamente voy a tener valores positivos aquí. Al resultado de esa resta lo multiplico por la frecuencia, que en este caso es 7, y da 9.17. Les recomiendo que en este momento ustedes pausen el video, sigan calculando sus sumas parciales de las desviaciones,
para después nada más verificar que lo hicieron bien. Siguiente sería 7.5 menos 8.41 y lo que le dé lo multiplican por 7, da 6.37. Recuerden que aunque dé negativo lo dejo positivo porque es valor absoluto. El siguiente da 17.34, 3.19, 6.09, 11.73, 16.35 y 1.49. La suma de todo eso nos da 71.73 y recordemos que esa suma se utiliza para calcular la desviación media, que faltaría dividirla entre el total de datos, 71.73 entre 131, y quiere decir que la desviación de esos promedios es 0.55. O sea que la diferencia o la distancia que puede existir entre un valor y otro, o un promedio y otro, es de 0.55. No quiero calcular desviación media, entonces puedo calcular la varianza para de ahí obtener la desviación estándar. Varianza, lo mismo, 7.1 menos 8.41. La diferencia es que ahora que tengo la resta, la elevo al cuadrado y al final ese resultado lo multiplico por la frecuencia, que en esta clase es 7. Y el resultado da 12.0127. Recuerden, dentro de la tabla ninguno de estos valores se redondea. Los únicos valores que sí estamos redondeando en la tabla son los porcentajes. ¿Por qué razón? Porque con estos porcentajes ya no voy a hacer nada, ya estos van a ser mis resultados finales. Ya al final yo voy a decir que el 25.95% de los alumnos tienen un promedio entre 7.7 y 8.1. Entonces sí es válido redondear aquí los porcentajes porque ya son valores o resultados finales. ¿Por qué estos valores todavía no los puedo redondear? Porque todavía no van a ser mi resultado final. Todavía voy a hacer más operaciones con ellos y entonces si empiezo a redondear desde aquí, mi resultado final ya no va a ser exacto. Es por eso que no vamos a redondear en estas columnas. Siguiente columna. Marca de clase 7.5 menos media aritmética 8.41. Ese resultado lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia de esa clase, que es 7. Es 5.79. 67, lo mismo que en la columna anterior. Les recomiendo que pausen el video, traten ustedes de obtener los siguientes valores. Ya que los tengan, ahora sí le dan play al video para poder ver qué valores dieron. Y así ustedes puedan identificar si se llegan a equivocar en dónde está su error. Siguiente, 8.8434. El siguiente, 0.3509. El siguiente, 1.7661, 8.09, 37, 17.82, 15 y 2.2205. Sumo todos estos valores y la suma me da 56.9051. Recuerden, esta suma me sirve para calcular la varianza. Y la varianza quedaría 56.9051 entre el total de datos, que es 131. Varianza que en este caso el símbolo es S mayúscula al cuadrado. Esta es una S mayúscula. Al cuadrado quedaría
0.434. Redondeado a 2 décimas es 0.43. Recuerden que este valor todavía me falta sacarle raíz cuadrada para calcular la desviación estándar, que también se llama desviación típica. Entonces tengo que calcular la desviación estándar sacando raíz al valor de la varianza. Quedamos que cuando sacamos la raíz de la varianza ocupamos el valor exacto de la varianza, que en este caso es 0.439 y todavía siguen valores. Entonces, ya que tengo en la calculadora el resultado de la división, obtengo la raíz cuadrada y ese resultado sería 0.659, que redondeado a 2 decimales 0.66. Ahí está. Si quiero obtener el valor de la desviación estándar para ocuparlo junto con la media aritmética, ¿cómo quedaría mi resultado? Mi conclusión quedaría que los alumnos de sexto semestre hasta el momento llevan un promedio en general de 8.41 más menos 0.66. Si es buen promedio o no es buen promedio, entonces tendría que yo obtener información previa. Por ejemplo, podría obtener información de generaciones anteriores. Y si me doy cuenta que la generación anterior tenía un promedio de 8.83, digo, ok, se encuentran con un promedio muy bajo. Pero tal vez la generación anterior tenía una desviación más grande que la desviación que existe en los alumnos de este semestre. Quiere decir que los alumnos de este ciclo escolar, aunque tendrían un promedio un poco más bajo, los promedios o el desempeño entre ellos es más constante, no hay tanta diferencia entre el desempeño de uno y de otro. En este caso no puedo hacer más conclusión o más observaciones más que el promedio de estos alumnos es de 8.41 más menos 0.55 o más menos 0.66. Y además podría yo identificar mi clase modal y decir que el 37% de los alumnos tienen un promedio entre 7.7 y 8.1 o un promedio de 7.9. Hasta ahí podría llegar. En este caso no podría tener una conclusión más completa, repito, porque no tengo información que pueda complementar o ayudar a que yo tome decisiones o pueda ser más nutritivas estas conclusiones. Hasta aquí vamos a llegar. Esto sería todo por este video. El siguiente video va respecto a cómo a partir de esta tabla puedo trazar mis diagramas y mis gráficas que me van a permitir complementar o entender mejor cómo se comporta esta variable que es el promedio.